Diversos investigadores relacionados con el trastorno del espectro autista dan evidencia de una conformación diferente de circuitos neuronales corticales relacionados con la socialización, el lenguaje, la comunicación y las emociones. Hoy aprenderás cómo se desarrollan estos procesos en niños, adolescentes y adultos con el trastorno del espectro autista. Sígueme en redes sociales y en mi canal de YouTube. Existen diversas teorías que tratan de explicar cómo es el desarrollo de ciertos procesos psicológicos en personas con trastorno del espectro autista y cuáles son sus bases neurobiológicas. La primera teoría habla sobre la funcionalidad distinta en cuanto a regiones cerebrales y esta podría explicarse con la teoría de la mente. La teoría de la mente es un proceso psicológico que permite que las personas puedan predecir estados emocionales y mentales en otros y así poder atribuir en el otro creencias, deseos, sentimientos o pensamientos. En estos niños hay un deterioro en este tipo de actividades y se ha relacionado que hay una hipoactividad en regiones frontales y parietales que van a determinar que los niños tengan dificultades para poder entender algunas características sociales, algunos símbolos sociales y expresiones faciales que puedan predecir o que los ayuden a predecir qué va a pasar o cómo va a actuar el otro. Por otro lado está la teoría de las neuronas espejo. Esta teoría habla sobre una hiperactividad en ciertas regiones motoras del cerebro. Y estas regiones lo que permiten es que nosotros podamos imitar actos motores. Por ejemplo, cuando bostezamos o cuando nos carcajeamos. Cuando alguien bosteza, en automático, la otra persona o una persona que esté enfrente de la persona que bostezó va a bostezar o se va a empezar a carcajear. En las personas con el trastorno del espectro autista, va a haber una deficiencia en el procesamiento de la imitación y por lo tanto eso va a afectar también en el desarrollo de la comunicación y de las emociones. La imitación es fundamental y es uno de los predictores para el desarrollo tanto del lenguaje como de la regulación emocional. Entendiendo estas teorías, podemos entender por qué en estos niños tanto la socialización, la comunicación y la regulación emocional se procesa de diferente manera. En cuanto a la socialización, estos pequeños van a tener alteraciones tanto en la comunicación social como en la interacción social. En cuanto a la cognición social, el niño va a tener dificultades en la teoría de la mente, que es en esta capacidad de predecir tanto sentimientos como pensamientos en otro, lo que va a afectar de forma secundaria procesos de empatía. No quiere decir que no sean empáticos, pero se va a procesar de diferente forma y van a tardar más en poder entender lo que otras personas están sintiendo y cómo se están sintiendo. En cuanto a la interacción social, van a presentar dificultades en establecer adecuado contacto visual, así como detectar expresiones faciales y poder identificar normas y reglas sociales que le permitan tener una interacción más fluida y de calidad con otras personas. En cuanto a la parte de emociones, va a haber una dificultad en cuanto a la identificación de sus emociones. Van a ser niños y adolescentes que les va a costar mucho trabajo poder detectar qué están sintiendo y poder diferenciar emociones. Tal vez no en emociones básicas como la alegría, el miedo o el enojo, pero sí en emociones más complejas. Además, van a tener poca habilidad para poder regular sus emociones. Van a ser niños que van a tener dificultades en cuanto a moderar las emociones, van a ser como muy extremistas, van a estar o muy contentos y cuando se enojen muy enojados, van a presentar rabietas muy fácilmente y va a ser difícil poder controlar estas rabietas. Y esto también está relacionado con sus dificultades en cuanto al procesamiento sensorial.
Y por último, van a presentar dificultades en cuanto a la comunicación. No necesariamente al tener o presentar el trastorno del espectro autista van a tener una deficiencia en el lenguaje. Los niños con autismo pueden tener lenguaje, pueden ser verbales o no verbales. En cuanto a los niños que son verbales, la comunicación va a ser limitada en cuanto al uso adecuado del lenguaje. El lenguaje tiene diversas funciones. Puede ser la función comunicativa, pero también la función mediatizadora o la función reguladora del lenguaje. En cuanto a la función comunicativa, van a tener dificultades para expresar sus emociones o sus necesidades. En cuanto a la función mediatizadora, van a tener dificultades para poder hacer un uso adecuado de ciertos conceptos. Y finalmente, en la función reguladora, van a tener alteraciones en cuanto al uso de ciertas herramientas del lenguaje que ayuden a que puedan regular su propia conducta o sus propias emociones. ¿Quieres saber más sobre el trastorno del espectro autista? Sígueme en redes sociales y en mi canal de YouTube. No dudes en hacer preguntas que yo te responderé cada una.